De repente veo una escolta que se adelanta y que casi se sale por la ventana y me hacía señas que me parara. Nos detuvimos. La camioneta sí es blindada, y vi yo que corría gente por todos lados y que se empezaban a pertrechar en un lado. Había un enfrentamiento que se estaba dando pues, en la esquina del fraccionamiento donde vivo. Las enseñanzas que te dejó gobernar Coahuila, un estado sin duda retador, porque yo siempre pienso en Coahuila como un estado que en realidad son muchos países, podrían ser muchos países pequeños. Nada tiene que ver el norte de Coahuila con la parte del sur, ni los extremos oeste y este. Pero quisiera preguntarte, regresemos a tu etapa como entonces gobernador electo de Coahuila. ¿De qué año estamos hablando y cómo recibes tú Coahuila en términos de crimen organizado? Estamos hablando de diciembre de 2011 a diciembre de 2017. Ese periodo son los 6 años. Es un mal momento para empezar a gobernar, porque no tienes presupuesto de inicio, ya se agotó el que estaba ejerciéndose o está por agotarse, y pues tienes que esperar 1 mes, 2 para que empiece a recaudar el Estado y volver a tener dinero para hacer tus acciones. Entonces fue un inicio, como todos, en esos días, pero pues con 3 complejidades, creo yo. La primera, una deuda grande que ahí estaba. La segunda, el tema de la inseguridad terrible. Y la tercera, no muy buenas relaciones con el presidente Calderón, del priismo y en particular del PRI local. Uh-huh. Y al final del día, pues había que trabajar con él, ¿no? Claro. Yo tengo mis experiencias en relación a eso. La violencia era muchísima. Yo había tenido poca experiencia en temas de seguridad, pero había padecido 2, 3 asuntos del tema, ¿no? ¿A ti personalmente? Pasó algo interesante, pero preocupante en el trayecto del municipio de Viesca a Matamoros. Yo todavía no era gobernador, y la policía municipal nos siguió con pretensión de detenernos. El chofer, que todavía me ayuda, que además es guardia, al cual además respeto mucho, llegó un momento en que me dijo: no nos vamos a parar, agárrese, porque pusieron la camioneta enfrente, y pues maniobró la patrulla y se quitó hasta que llegamos a Torreón, y ya le habían avisado a la gente del alcalde de Torreón, y ahí nos hizo pues una especie de protección, ¿no?, para quitarnos la persecución que traíamos. Había padecido también en algún momento en una esquina ahí en Saltillo, donde un jovencito, todavía lo recuerdo, un domingo, como a las 3 de la tarde, muy sola, pues pasaron como jugando, pero se asoma el muchacho y desde la camioneta nos apunta a quien estábamos ahí detenidos, no sabía quiénes éramos, nos apunta con una pistola, ¿no? Ya habían pasado los acontecimientos de Allende. La masacre de Allende, que es cuando, déjame hacer memoria, recuerdo que son los hermanos Treviño Morales, el Z40 y Z42, los que ordenan encontrar en Allende a un supuesto delator que había entregado los números PIN de las Blackberries de los Zetas. Y por esa venganza es que comienza esta masacre, que algunos calculan en 300 muertos. Sí, salió esta cifra de 300, pero si quieres al rato más platicamos una parte específica de eso. Ya había sucedido, pasó unas semanas antes de que empezara la campaña electoral. La verdad, no obstante que Allende no está en un lugar remoto, no se difundió mucho hasta que una publicación nacional sacó fotografías. En la campaña, el día que yo fui, había mucha tensión, muchísima tensión, muy tenso. Eso fue, si mal no recuerdo, un 18 de marzo, un 17-18 de marzo, fue esos acontecimientos terribles. Entonces ya habían pasado esas situaciones. Y había pasado otra cosa. En la campaña, todo el mundo te decía: no te metas en materia de seguridad. Los asesores te dicen: no te metas en materia de seguridad. La gente que promueve temas de marketing te dice: no te metas en temas de seguridad, porque a Calderón no le estaba yendo bien. O sea, Calderón llevaba ya 4 o 5 años en el gobierno y no estaban bien las cosas. Calderón también había tenido un problema en el 2009
en términos económicos. Tú Viene sabes, la se me crisis cayó económica, la crisis, había perdido todo. Me había llevado a mí a ganar la elección en un distrito de Saltillo con el 76% de los votos, porque había un gran rechazo entonces al Partido Acción Nacional. Había mucha violencia en todo el país. Yo había formado parte de aquel grupo que dio seguimiento al Michoacanazo. Yo era diputado federal, había sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos y había sido presidente del grupo de trabajo que le dio seguimiento al Michoacanazo. Entonces te decían los asesores, no te metas en seguridad, mira, la encuesta te va a hacer que ganes por la misma inercia que hay de pues enojo con el presidente Calderón y con su partido. No te metas en eso. En el discurso inicial de campaña, yo planteé todo lo que iba a hacer, de tal manera que mi opositor no pudiera decir que iba a hacer otra cosa. Entonces hablé igual de deporte, que igual de cultura, que igual de infraestructura, y en uno de los párrafos estaba el tema de la seguridad. Y volteé yo al público y yo no veía que hubiera, pues, digamos... mucha emoción. Estaban seguros que iban a votar por mí. Pero vi que al final de la página venía el apartado de seguridad. Y cuando llego ahí, utilicé una frase que no es mía ni se diseñó para esa campaña. Es más, nunca había dicho de qué campaña es. Y no era de ese tema. Era de una campaña de Yunes, que yo he visto en Veracruz, que él decía, del deporte me encargo yo, de la infraestructura me encargo yo, en su campaña, en otro momento, incluso había perdido la elección. Y pues a mí se me vino a la mente decir, y de la seguridad me encargo yo. ¿Y la multitud qué tal? Y se pararon, todos a aplaudir, y un aplauso más fuerte, y eso marcó mi sexenio. Empiezo el 1 de diciembre. Déjame ponerte una cuarta dificultad. Habías nombrado 3, yo veo una cuarta, que tu antecesor era tu hermano. Sí, hubo un interino en medio de nosotros. De hecho, a él le toca la masacre esta de Allende. Y bueno, también mucha gente lo sabe, pues la relación con mi hermano no terminó exactamente bien, ni está exactamente bien, por un acontecimiento que también sucedió, ¿no? Empiezo el 1 de diciembre, va Poiré allá. Alejandro Poiré, claro. Que con el cual no lo he vuelto a ver, pero tuve una buena relación institucional. Había muerto Blake. Cuando fui yo gobernador electo, yo había tratado con Blake, o candidato, había tratado con Blake. Que era secretario de Gobernación. En otro accidente de aeronave. Sí, ¿no? Te cuento que el día que él muere, un día antes habían asesinado a un sobrino del gobernador interino. Entonces, yo estaba acá en la Ciudad de México y le marco para verlo y me dice, todavía existían los Nexteles. Y me dice, mañana te veo. Así quedó. Me habla temprano y me dice, voy a Morelos y de regreso te busco. Me fui yo a un restaurante aquí de la Ciudad de México por Reforma, pues a esperar, ¿no? Y ahí en la pantalla vi que había muerto Blake. Ufa. Le marco, pues obviamente no contesta, vi el accidente, entonces le marco, ya no contestó. Le marqué a su secretario y pues, estaba conmocionado. Pero bueno, el 1 de diciembre va Poiré, y el 1 de enero, no, el 25 de diciembre, va familia de mi esposa a Saltillo y pues se me hizo fácil invitarlos a Palacio de Gobierno. Fuimos a Palacio de Gobierno, estaba todo cerrado. Se me hizo fácil que fuéramos a la plaza, nos fuimos a la plaza, a un museo que estaba abierto, por cierto, y ahí me despido de mis hijos. Son hijos de un matrimonio anterior, me despido de ellos y pues le doy rumbo a mi casa, que es al norte de la ciudad. Y antes de llegar a un cruce importante, que es el Boulevard Colosio y el Boulevard Eulalio Gutiérrez, yo iba por Eulalio Gutiérrez, fue en instantes. De repente veo una escolta que se adelanta y que casi se sale por la ventana y me hacía señas que me parara. Nos detuvimos
La camioneta sí es blindada, y vi yo que corría gente por todos lados y que se empezaban a pertrechar en un lado. Había un enfrentamiento que se estaba dando pues en la esquina del fraccionamiento donde vivo. Wow. Y ahí me detuvieron. Fue rápido, incluso alguien que iba dentro de la camioneta por el mismo blindaje no escuchó. De repente me dicen pase, entramos al fraccionamiento, fuimos a dar a la casa, ya te de imaginar, se llenó ahí de tiradores y de todo esto, porque se oían los disparos en esa esquina. Después supimos que el convoy de los delincuentes se topa con la escolta que iba más adelante, y esa escolta iba a checar el lugar y se iba a regresar, y ellos reaccionan como si lo estuvieran atacando, y ahí se hace una balacera terrible. Continúa la balacera por otras partes de la ciudad. Mis hijos escuchan en el radio. Uy, qué angustia para ellos. Sí, están atacando a 1001. 1001 es la clave que te reciben los gobernadores. 1001, 1002, así se van. Okay. Pues fue una noche. Empezaron a hablar colaboradores, porque se escuchó en una parte de la ciudad. Y el día 1 de enero del 2012, voy al Congreso y digo un discurso donde digo tenemos que combatir el crimen. Ese fue mi compromiso. Es un discurso que está ahí en el Congreso. Sentí miedo de mucha gente, miedo que se repitió en el futuro, porque yo empecé a hablar de los criminales. ¿Aquella balacera te cambió el plan de gobierno? Yo creo que me empujó a precipitarlo, a combatir el crimen. A darle prioridad al tema de la seguridad. Sí, a combatir. Muchas cosas yo no sabía exactamente qué hacer, pero bueno, vas entre preguntando, vas asumiendo temas un poquito de lógica. Cuando estudias la lógica de cómo se financia el crimen, pues dices hay que cerrar esto, hay que cerrar lo otro, hay que cambiar las policías. Más se mandaron, una policía completa se había mandado pruebas de control de confianza, la de Torreón, y había quedado solamente una persona registrada. Uf. Luego hicimos lo propio en Monclova, a cambiar algunos alcaldes. También tuve la solidaridad tremenda de otros alcaldes, entre ellos Jericó Abramo Mazo, de Saltillo, que pues entró a esto con dinero para los policías y con la voluntad.